Buenas tardes, nos encontramos siendo las 4:32 de la tarde del día jueves 6 de mayo del 2021. Tenemos el gusto y el privilegio de encontrarnos con el antropólogo y analista político, el señor Juan Gamarra Nieto, al cual tengo el gusto de presentar, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, José Abelardo. Es un grato honor para mí conversar sobre algunos temas de interés de acuerdo a tu trabajo que estás desarrollando. Bueno, antes de empezar es muy sabido que usted tiene una trayectoria y una vasta experiencia en el ámbito del análisis político. Quisiera que me cuente un poquito de su trayectoria, de por qué se inclinó por el análisis político, sobre la antropología. Cuéntenos un poquito. Bueno, dicen que para ser antropólogo hay que ser antropólogo. Es decir, hay que estar loco por tratar de entender y de conocer a la sociedad humana. Y bueno, me he declarado loco, pues, antropólogo. Me llevó eso a la preocupación de los problemas que sufre nuestra sociedad. Y así como tenemos los médicos que sanan o previenen las enfermedades, también hay el médico social, que es el antropólogo. El antropólogo, justamente el antropólogo social, estudia la sociedad, ¿no? Y a veces hay el error de que confundir que somos arqueólogos, que estamos estudiando la momia Juanita y tantas cosas. No, el antropólogo estudia las culturas y las sociedades vivas y sus problemas, ¿no? Enfatizando en el campo de lo social. Ahora, ¿cómo deviene en mí todo esto? Bueno, siempre me ha llamado la atención desde pequeño cuando, por ejemplo, un hermano de mi madre me llevó a conocer parte de la CG Selva, donde él vivía. Un niño que está en la ciudad y ve otra realidad, le llama la atención. Las costumbres, la comida, su música. Entonces, poco a poco fui conociendo, por cuestiones familiares y otras, desde muy pequeño, el tema de que el Perú es un país muy grande y muy variado, y que me llamaba la atención mucho, a veces hasta la forma como hablaban en algunos sitios, en diferencia de otros, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí hay mucho, pero también el tema de los problemas, ¿no? El tema de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? Temas que realmente, quizás por mi sensibilidad social fueron ayudando a desarrollarme un poco más en lo que era antropología, ¿no? Y por eso es que elegí esa carrera para hacer de ella mi profesión. Y lo de analista político porque ya estando en el campo de la antropología, nosotros llevamos muchos cursos y en algún momento sale el tema del poder, que no es un tema, eh, digamos, como coto de casa solamente de la ciencia política. También en antropología, y antes que exista la ciencia política, se estudiaba ya el tema del poder y la lucha por el poder en las tribus, en las triadas, en las aldeas, es decir, en las sociedades más primitivas, siempre se ha manifestado la lucha por el poder. Y entonces fui avanzando hasta poco a poco desarrollarme en lo que es la antropología política, lo que me lleva pues también, entre otras actividades profesionales, a dictar algunos cursos en la Escuela de Ciencia Política actualmente, ¿no? Es por eso que empecé a estudiar mucho el tema de la política, qué hay detrás de la política, cómo entender mejor la política, por qué la política peruana es como es. Y entonces, al final, he logrado cierta expertise en ese campo que me ha permitido, por ejemplo, pronosticar la fuga de Fujimori 3 días antes de que él se vaya del país. Y lo hice a través de un artículo que, si deseas, después te lo puedo enviar, que publicaba el diario de la Industria acá en Trujillo, con el título de Sayonara Presidente, es decir, Adiós Presidente. Y a partir de un análisis que yo hago, concluyo que el señor Fujimori se está por fugar del país. Pero no me hicieron caso, me dijeron que era loco. Sí me queda un buen recuerdo que lamentablemente eso pasa con los peruanos,
El reconocimiento que tuve fue de un diario, el Miami Herald de Estados Unidos, que replicó la noticia de la industria y dijo: un antropólogo peruano está pronosticando que Fujimori se fuga del país. Es decir, lamentablemente la cultura de reconocimiento en nuestro país se da por tamices extranjeros. Si el extranjero lo aprueba, acá está bien, y si no, no. Otra cosa es el diagnóstico y el pronóstico que hice de hace 3 años, antes que se dieran las elecciones actuales, entre otros pronósticos, de que el Perú y los peruanos íbamos a vivir un momento muy difícil porque íbamos a tener que elegir entre radicalismos de derechas y de izquierdas. Y bueno, hoy día estamos viviendo eso. Y también existen entrevistas en el diario La República, por ejemplo, que recoge este pronóstico. Con eso quiero decirte a ti que te estás formando como futuro profesional, la ciencia tiene niveles. El primer nivel es el más básico de investigación, es el nivel descriptivo, en el que se describe los problemas, el entorno, las situaciones. El segundo, un poquito más complejo, es el nivel de investigación explicativa, es decir, responder a los por qué se dan los efectos y los fenómenos en la sociedad, en la naturaleza, etc. Pero el más difícil, el más complicado, pero el más completo, es el nivel de la investigación pronóstica. Y ese es lo que he llegado a desarrollar con el tiempo, por la misma experiencia, de poder pronosticar, no con mucha facilidad, obviamente, sino con mucho análisis, mucho estudio, hechos que van a pasar después, sin llegar a ser pues Agatha Liz o este famoso brasileño que lee cartas y dice que dice el destino, ¿no? Esa es parte de la formación de todos los profesionales en su campo que pueden en algún momento pronosticar las cosas, ¿no? Así es, nada es fruto del azar ni de la suerte, sino de los estudios y un buen análisis. Así Así que es. siguiendo la línea de la política y entrando más a este campo, nos encontramos con una realidad política pero caótica, en la que después de una primera vuelta, en la que han salido los dos partidos que van a esta segunda vuelta, por un lado tenemos a la señora Keiko Fujimori con el partido de Fuerza Popular y por otro lado al señor Pedro Castillo con el partido de Perú Libre. ¿Cómo analizamos este panorama? ¿Cómo está la óptica de esta situación política? Bueno, los peruanos hemos llegado a esta situación de escoger entre el diablo y Satanás, como dice, como parte de un proceso muy complejo que tiene sus orígenes, lamentablemente, en esa desafección hacia la política que hay de parte de los peruanos, ese desinterés, por todo lo que vemos, que lo que se ha tergiversado realmente lo que es la política, el arte de gobernar, la búsqueda del bien común, para simplemente convertirse pues en un oficio de servirse y de robar a los peruanos desde el poder, ¿no? Otra cosa que tiene que ver es la crisis de los partidos políticos, que nosotros lo hemos vivido ya desde la época de Fujimori, cuando él acuñó el término de la partidocracia. Y creímos que en el lapso de ese tiempo los partidos iban a aprender a la lección. Y no, los partidos que eran de presencia nacional poco a poco se volvieron partidos centralistas, limeños, sin presencia nacional, y comienzan a generarse los movimientos regionales, ¿no? Los partidos locales. ¿Por qué? Porque la gente no creía en los partidos nacionales, no llegaban a ellos. Y entonces aparecen ciertos cacicazgos. Perú Libre, por ejemplo, es uno de esos partidos que van naciendo de manera regional y poco a poco se van empoderando. APP de Acuña es otro partido que empieza también desde una región y luego se va haciendo nacional. ¿Por qué? Porque los partidos nacionales lamentablemente habían perdido vigencia tanto en su doctrina como su ideología y se habían prostituido en el mejor sentido de la palabra, es decir, habían prostituido
todo lo que es el rol y función de un partido. Entonces lo que tenemos ahora es eso, ¿no? Organizaciones criminales para delinquir. Por ejemplo, el partido Fuerza Popular, la Fiscalía tiene una acusación seria contra la señora Keiko y la pone como cabecilla de una organización criminal para delinquir. Y por otra parte tenemos al señor Castillo, ¿no? Pero ¿a dónde llegar con todo esto? Que no solamente en ese proceso se da hasta ahí, sino que también tiene que ver con que no han habido reformas políticas, entre ellas la reforma de la ley de partidos, ¿no? Y por eso es que los partidos imponen a sus candidatos, el que tiene más plata, el que más paga, se pone en la lista arriba, el que no tiene no puede ser candidato. Entonces, todo esto que vivimos hoy es producto justamente de esa situación, que ha ido cayendo por su propio peso, por gravedad, como se dice, hasta llegar a lo que tenemos. Y son los más votados, entre comillas, de los menos votados en el Perú, porque la señora Keiko simplemente pasó segunda ronda con un 9% de los votos válidos. En cambio, el señor Pedro Castillo con el 17% de los votos válidos. Pero eso es gravísimo. Es gravísimo que estén en la segunda vuelta dos personas, dos partidos, entre comillas, que no reflejan una representatividad de los peruanos. Hay un 80%, un 70%, algo así, de peruanos que no han votado ni por uno ni por el otro. Cuando la democracia del Perú es frágil y necesita de fortalecer la institucionalidad democrática, vivimos hoy día al filo del abismo con dos partidos, entre comillas, que no tienen representatividad y uno de ellos será el que gobierna. Así es. Entonces nos encontramos en una situación donde los partidos políticos están rotos y no hay un llamamiento al diálogo, a la interacción entre partidos para así generar una agenda política en la que entren las propuestas de ambos partidos recolectadas, claro, por los ciudadanos. Y en este marco vemos que la señora Fujimori y el señor Pedro Castillo no representan, no tienen la representatividad necesaria como para ser presidentes. Y esto es muy preocupante. Por otro lado, ¿qué nos esperaría de un gobierno de la señora Keiko Fujimori si en caso ganara las elecciones el Partido de Fuerza Popular? Bueno, ella misma ya lo ha dicho, ¿no? Más de lo mismo, porque ella ofrece mantener el sistema y según ellos es un sistema que funciona. La pregunta que nos hacemos es, si funciona el sistema, ¿por qué es que estamos así? La pandemia nos ha enrostrado crudamente que el sistema no funciona bien, porque miren cómo han encontrado los hospitales, miren cómo está el tema educativo. El gobierno actual está repartiendo tablets y en esos sitios no hay ni internet, por decirlo menos. Entonces, nos depara, si llegara a ganar ella, un gobierno parecido al de su padre, ¿no? Muy dictatorial, va a tener mayoría, no por su partido, sino por las alianzas que haga con los grupos y partidos de derecha que existen ya en el Congreso elegido, ¿no? Entonces, peligroso porque co-gobernaría el Ejecutivo con el Legislativo. Y bueno, habría que ver qué va a pasar, por ejemplo, con los derechos humanos, porque ella habla de una mano dura. Obviamente, después de que se le criticó lo de la mano dura, ella, entre comillas, ablandó la mano diciendo, no, mano dura en la lucha contra la pandemia, mano dura con la lucha contra la corrupción. Y la pregunta que uno se hace es, ¿con qué autoridad moral habla de luchar contra la corrupción si ella misma está siendo acusada y se le está pidiendo que se vaya a la cárcel 30 años? En fin, por el lado del señor Pedro Castillo, bueno, la primera vuelta no dio para conocerlo mucho y cuando creció le fue demasiado tarde para que los demás le hagan pues un ejercicio de lo que se llama de piñata, ¿no? Es decir, todos comienzan a hacer la guerra sucia para bajarse el rival. Ya no les dio tiempo. Creció tan rápido en las últimas semanas que cuando se dieron cuenta, lamentablemente, ya Pedro Castillo era difícil de parar.
Y en lo que va del proceso a la fecha, se ha empezado a investigar quién es el señor Castillo. Hoy día sabemos que ha sido dirigente del SUTE, que movilizó a los maestros para que no sean evaluados, estaba en las rondas, pero lo más preocupante es que detrás de él está pues un señor que tiene mucho contacto con la ideología, ¿no?, de este socialismo del siglo XXI, ¿no?, de Maduro, los Chávez, los Evo Morales y, entre comillas, el socialismo, comunismo, como dicen ellos, porque no diferencian que son dos etapas diferentes de un mismo proceso. Vemos en sus comentarios o en sus propuestas que un pobre manejo de la gestión pública, el ofrecer de manera populista, dar el 10% del Producto Bruto Interno y del presupuesto del país para educación y otro 10% para salud, eso no se sostiene solo, ¿no?, porque tendría que sacarle a otros sectores el recurso para eso. Y luego no hay capacidad de gasto en los gobiernos locales y regionales hoy día. Recordemos que con Alan García en su segundo periodo, el famoso Consejo Nacional de Regionalización, el CONADE, fue cerrado. Y entonces eso pasó a ser una Secretaría de Ministerio de Presidencia con Jorge del Castillo. ¿Y qué pasó? El CONADE tenía que preparar los recursos técnicos y profesionales en todos los gobiernos locales y regionales para luego, en una segunda fase, transferirles dinero. Pero no fue así. Se truncó el proceso y Alan García dijo, no, yo voy por la descentralización popular. Como le decían huelgas, paros, frente a Palacio de Gobierno, cuando todavía no estaba prohibido hacer protestas sociales frente a Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas, él comenzó a repartir el dinero a los gobiernos regionales a tontos y locos. ¿Y qué pasó con ese dinero? Mal gestionado, mal administrado y también robado, porque no tenía gente, recursos humanos de los gobiernos locales y regionales como para poder ejecutar proyectos de inversión. Entonces vivimos lo que hemos visto a la fecha. Por lo tanto, el señor Pedro Castillo también sería un gobierno bastante problemático. En el fondo, en resumen, los dos, si gana cualquiera, un gran sector de la población va a estar descontenta y por lo tanto va a haber inestabilidad política. Eso es lo que veo yo. Así es. En este caso, en esta situación, mucha gente por las calles comenta esa famosa frase de que hay que elegir por el mal menor. ¿A qué cree que se refiere usted cuando dicen esto? ¿Es verdad que nosotros debemos votar por el, entre comillas, mal menor, o debemos hacer un voto consciente, un voto informado? Lo segundo, lo del mal menor ya se ha vuelto en el Perú una tradición a la que estamos obligados a actuar, justamente porque no se ha hecho una reforma política y electoral. Porque nunca hemos votado por el que queremos votar. Siempre la lógica es, yo voto por X para que no gane Y. Pero tú estás de acuerdo que tu voto que vas a dar por X es porque quieres que gane X. No, sino para que no gane Y. Entonces, eso es una irresponsabilidad bárbara. El ciudadano tiene derechos, pero también tiene deberes. Y los deberes tienen que ver justamente con un voto, ¿no?, con conocimiento pleno y responsable. Hoy día, lamentablemente, se dice, bueno, hay que votar por menos, pero ¿quién es el menos malo? Una señora que es jefa de una banda, de ella tenemos certezas. Tiene acusación fiscal. Se viene preparando otros casos más. Tiene una mochila que carga de su padre, y todos sabemos qué hizo su padre. Y tiene una mochila más fresca, que es la de sus 73 congresistas y su política obstruccionista al no ganar la PPK, todo lo que hizo con el país. No me importa que 10 o 100,000, ¿no?, dijo ella, se perjudiquen. Esa obra se hará cuando yo esté en el gobierno. Esa fue la respuesta que le dio a uno de sus congresistas, que pedía que ella firme y apoye con el Congreso una obra en su pueblo.
O sea, a esa mujer no le interesa el Perú y los peruanos. Y en el otro lado, bueno, un señor que lamentablemente muy intencionado, con mucha sensibilidad social como profesor, pero que no conoce, por ejemplo, los aspectos de gestión pública y de economía, y que nos puede meter un serio problema, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer no es votar por el mal menor, sino votar por el que menos daño nos haga y poner en una balanza. Eso significa hacer análisis, ¿no? ¿Cuándo puede hacer más daño? ¿Votar por la señora Keiko? ¿Cuáles serían los efectos si la señora Keiko gana? Esto. Muy bien, poner en la balanza. Y si voto por el señor Pedro Castillo, ¿cuál sería el daño? ¿Que nos van a meter el socialismo, el chavismo? Si hacemos un análisis, no tiene mayoría en el Congreso, ni la va a tener con alianzas. Aquí se esté ahora con Juntos por el Perú. La derecha no lo va a dejar. El poder fáctico de la CONFIE, los medios de comunicación, el sistema de banqueros, no la va a dejar hacer nada. Entonces, es cuestión de que cada uno analice, vea las propuestas. Hoy día veo en la carátula del diario de la República los compromisos que ha asumido, los 10 compromisos que ha asumido el señor Castillo luego del acuerdo con el partido de Verónica Mendoza. Y muchos han empezado a decir, bueno, ¿y tú le crees? Bueno, tengo ciertas dudas, porque no se sabe pues si eso será así o simplemente está ablandando un poco su discurso. Pero la señora Keiko también firmó un compromiso ante las cámaras de televisión, recuerden ustedes en la campaña pasada, y ninguno de los compromisos que dijo asumir los cumplió. Entonces de ella no tengo dudas, tengo certezas. Entonces ese es el ejercicio que tienen que hacer los jóvenes, conocer las propuestas, mirar y analizar cuáles son las estrategias, qué es lo viable, qué no es lo viable, porque la señora Fujimori en Chota, igual que el señor Castillo, fue una feria de ofrecimientos. Si yo doy 5, él da 10. Si él da 10, yo doy 20. Y ninguno de los dos ha hecho una cosa seria, ¿no? Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? A que cada uno con mucha responsabilidad y cumpliendo con su deber con la patria, haga su análisis y dé un voto de conciencia. Que se deje de votar por el menos malo. Que vote porque él cree que debe ser tal o cual persona. Y se acabó. Así es. Y en este contexto político donde hay un circo de populismo y donde el circo no acaba hasta que la gente deje de aplaudir, nos damos cuenta entonces de que nos encontramos en una situación caótica y próximamente, si es que elegimos mal, si es que no sabemos votar bien informados, podemos pasar a peores cosas, podemos pasar a mayores y entrar en nuevas crisis o en todo caso empeorar la crisis porque ya estamos viviendo una crisis del modo sanitario que afecta también económicamente, políticamente y así. Por último, quisiera que nos deje un mensaje para la población, para todos los peruanos, para en esta segunda vuelta hacer unas buenas elecciones, porque hay que recordar que la política no solamente está en los altas, no solamente está en las personas que hacen campañas políticas, en los líderes políticos, sino que nosotros también debemos hacer políticas, debemos participar activamente en la política. Por favor. A ver, quiero empezar por lo último. La política no es solo para los políticos. La política es para todos. Todos somos políticos. Yo soy político, no partidario, pero siempre estamos haciendo política. En el sentido que yo siempre estoy luchando por la búsqueda del bien común, por la justicia social. Y entonces, dos tareas. Primero, lo que hemos comentado en la pregunta anterior. Tenemos el deber, la obligación de realizar un análisis a conciencia para dar un voto informado y responsable. Y segundo, hay que vender caro nuestro voto, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo así? Que los dos candidatos que están en una feria de ofrecimientos muy populistas
Hay que pasar por un proceso de organización de la sociedad civil para poder obligarlos a sentarlos a la mesa. Tenemos el suficiente tiempo para que la sociedad civil organizada, llámese los colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo, los sindicatos, las instituciones religiosas de todo tipo, ¿no?, en el marco del acuerdo nacional, obliguen a los dos candidatos a sentarse a la mesa y proponer una agenda común por el bien del país, en el marco del bicentenario de la República, de una República inconclusa, y que ellos se comprometan a cumplir esa agenda, gane quien gane. El que gana, porque la tiene que cumplir, y el que pierde, porque desde el Congreso ayude al Ejecutivo a cumplir con ese programa, con esa agenda por el bien de la sociedad peruana. No queda otro. Yo creo que podemos hacer eso. Si los jóvenes sacaron a Merino, si los jóvenes sacaron a Fujimori sin un balazo, muchos de ustedes no habían ni nacido. ¿Por qué no podemos hacer ahora? Eso se llama presionar políticamente. Eso se llama técnicamente incidencia política. Hagamos incidencia política. Los famosos jóvenes de la generación bicentenario lideren, ¿no?, esa presión social para que estos candidatos, con soporte de todas las instituciones que he mencionado, logren una agenda común por el Perú en el marco del bicentenario y se comprometan. Y todas las instituciones y la juventud organizada en sus grupos que tienen ustedes sean vigilantes del fiel cumplimiento. Y si por ahí hay una distorsión, una desviación, ajustar las clavijas para que se cumpla lo que se ha prometido. Si no, simplemente esto va a seguir igual. Así es. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Lo despedimos. Hasta pronto.